buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en una nueva entrevista de estas que estamos haciendo tratando de entender el alocado año que se terminó, el 2022, y que nos puede deparar. Siempre decimos, nadie tiene la bola, no es que acá estamos pidiendo a nadie que haga pronósticos, pero sí que nos den su visión sobre los lineamientos que nos esperan para este no prometedor, no muy prometedor, no se sabe, 2023. Estamos esta vez con Agustín Monteverde, un amigo exquisito analista económico y también político. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Cómo te va, Karina? Un gusto estar contigo. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros este rato. Agustín, te voy a pedir magia absoluta. ¿Podés explicarnos qué fue lo que pasó con nuestra economía en el 2022? ¿Qué pasó? A ver, lo que ocurrió es que se empezaron a conjugar no solamente los desastres que ha ido cometiendo esta administración, sino todo lo que viene ocurriendo, todos los errores, horrores, disparates cometidos en más de 20 años, ¿sí? Es decir, con el comienzo del nuevo siglo, realmente la Argentina entró en un tren fantasma. No solamente en materia económica, por cierto, Claro. ojalá fuera solamente en materia económica. Y el tema es que uno en la vida puede hacer lo que quiere, lo que no puede escapar es de las consecuencias, sobre todo en economía. Y bueno, llegó la hora de las consecuencias. Nos estamos encaminando hacia la crisis más grande, por lo menos en materia económica, de nuestra historia. De eso Eso estoy que es seguro. difícil la competencia, ¿eh? Porque tenemos crisis lindas. Tenemos crisis importantes y por cierto que hemos vivido en dos generaciones, digamos, crisis de la Madonna en la Argentina. Bueno, yo creo que vamos hacia una crisis mayor, eh, donde no hay que quitarle mérito, por cierto, a esta administración y sobre todo a lo que está haciendo el actual superministro, ¿no? Ya que, usando los términos que a ellos les gusta usar. Eh, es decir, eh, realmente en ese tren fantasma, la verdad, sobre el final la locomotora ha apretado el acelerador con todo. Y, y bueno, realmente tenemos una media docena de bombas armadas por la misma, por la misma estrategia que sigue esta administración, que en realidad no es demasiado diferente de las anteriores, nada más que en este caso ha llevado, bueno, sus técnicas habituales las ha llevado al paroxismo, ¿no? Ya es Hablamos endeudarse de a patear para adelante y meter deuda y que le explote a alguien. exactamente. La técnica es endeudarse a como dé lugar todo lo que se pueda, eh, reventar todas las cajas que se puedan ocurrir y dejar que todo explote, así sea que te, en el loco caso, y esperemos que sea realmente loco, de que se pudiera autoheredar esta administración, eh, aunque te venga a explotar a vos. Porque ya para ese momento inventaremos una nueva exacción, inventaremos nuevas formas de acabar con el disenso. Bueno, cosas que ya podemos conocer. Pero la verdad que la economía argentina hoy tiene elementos de un poder explosivo descomunal, pero y con la mecha muy corta, razón por la cual me permito ser escéptico con respecto a esta teoría que sostienen muchos de mis colegas, que es, bueno, el mago, este mago que tenemos, superministro, va a lograr llevar adelante sus tropelías hasta el final y que finalmente no le explote a él en la cara. Tengo mis dudas, o sea, yo no puedo asegurarlo, pero tengo Porque mis viste dudas. que en los últimos días, pauta por medio, por supuesto, pero empezaron a circular como una especie a ver, de teoría de instalación de que
Bueno, están diciendo que baja la inflación no baja, está creciendo menos que lo que crecía el mes pasado, con las tarifas pisadas, con la gente sin guita, qué sé yo, pero como que estaría teniendo éxitos, lo tengo que hacer con un trillón de comillas, pero éxitos este superministro los últimos meses, qué sé yo, están diciendo, bueno, ya cambia todo, cambia el viento. Dos o tres comentarios, ¿no? En primer lugar, la inflación es cierto que es de todas las variables económicas la que entra en contacto con toda la gente y que no entra mediada por cierto know-how, cierto conocimiento que tenga que tener la gente es muy fácil percibirla. Los precios suben, Claro. y entra en contacto con todos. Otra segunda variable que es de fácil percepción, pero que entra en contacto con mucho menos gente, es el nivel de actividad económica. ¿Por qué digo entrar en contacto con mucho menos gente? Y porque cuando las cosas andan mal, en todo caso, los que lo perciben son los que pierden el empleo, ¿sí? Eh, entonces, no es tan universal. Y partamos de la base que la mitad del país vive de un cheque del Estado y ese cheque no se cierra, ese grifo no se cierra. Tanto los Sí, planes como los empleados por públicos. supuesto, aunque está dentro de las causales del Por deterioro del supuesto, poder claro, ¿no? adquisitivo, pero digamos, ahora, si bien estas son las variables que entran en contacto con toda la gente, realmente, cuando hablo de bombas y realmente de alcance nuclear que hay hoy, tienen que ver con la inflación, no puedo decir que, pero hay algunas que realmente están en un nivel de tensión, están al borde del estallido y que por supuesto tendría consecuencias devastadoras en materia de inflación, pero que son en otros frentes un poquitito más técnicos, pero que sí uno perfectamente puede explicar, y que pueden ser realmente devastadoras en materia de inflación, para la economía en general e incluso, por lo devastadoras que digo, con alcances no solamente sociales y institucionales pueden tener. ¿Sí? Eh, así que la cosa, a ver, básicamente, vos tenés, decíamos que el mecanismo es endeudarse a como de lugar. El primer problema justamente que tiene este gobierno, yo creo, el más urticante de todos, es la deuda en pesos. Ya no hablemos de moneda extranjera, que además, mientras tanto, por fruto del canje, eso va, los vencimientos todavía no, importantes todavía no están, pero en cambio, la deuda en pesos del Tesoro, ellos lo único que han logrado hasta ahora es ir arrastrándola, pero con una línea roja, con una frontera no traspasable, con un punto Charlie, ¿no? A la manera del muro de Berlín, ¿no? Que es las elecciones, la fecha de las elecciones. Y concretamente, ellos necesitan más, todavía necesitarían tomar más deuda en pesos, y el problema que están teniendo es tan siquiera el lograr renovar sin tener que pagar los vencimientos de la deuda en pesos. El tamaño de esa deuda en pesos, de esos vencimientos, es monstruoso. Entonces, hace poco. Pasémoslo al cotidiano, a la gente que no entiende, como yo, ponele, de economía. Hace mucho tiempo que los economistas vienen advirtiendo sobre la forma en la que se financia el tesoro. No ya, no sé si pararon la emisión en algún momento, pero digo, Es eso que sigue siendo justamente emisión. tiene que ver directamente con eso, tiene que ver directamente con eso. Es decir, el gobierno para financiar el gasto estatal, que sigue creciendo. Después voy a hacer un comentario sobre las supuestas economías que está teniendo en materia fiscal y demás, pero el gasto estatal que sigue creciendo
que es monstruoso. Para financiarlo tenés dos mecanismos. O tomás deuda en el mercado, pagás tasa de interés por eso, pero de esa manera te evitás emitir pesos, o la otra única que les queda es emitir pagarés que se llaman billetes de pesos, y es así que tenemos la inflación flamboyante que tenemos. Claro. Ahora, en realidad, acá hay un vaso comunicante. Si yo no logro tomar toda la deuda que pensaba tomar para financiar el gasto, no me queda otra que emitir. Y si yo emito aún más, imagínate dónde va a parar la inflación. Ahora, dicho esto, hay que entender en qué situación de la inflación estamos. Estamos con inflación alta, realmente alta, donde si vos emitieras más, no solamente tendrías un impacto inflacionario por la mayor emisión, sino que hoy, aunque no emitas, lo que estás viviendo es que hay una caída de la demanda de dinero. O sea, la emisión es la oferta, pero esto es un mercado, y entonces en todo mercado hay oferta y demanda. Y el problema que hoy enfrentás es que de por sí, aunque no emitieras, la demanda de peso está cayendo porque la gente no quiere, rechaza el peso, no solamente por el nivel de emisión que hay, sino por la inseguridad jurídica que significa la Argentina, por el nivel de permanente confiscación, exacción en que vivimos, porque los derechos de propiedad, el derecho de propiedad se ha poco más o menos que fumado. Entonces, en función a todo eso, esta cuestión inflacionaria es delicadísima, porque si tienen que emitir aún más de lo que ya vienen emitiendo, realmente los riesgos de entrar a la hiperinflación, que yo durante todos estos años dije estaba lejos, está lejos, y ahora no están lejos, ya no está lejos la hiperinflación. Entonces Vos ahí decís que no tira un año, no tira hasta octubre, ponele. me da la impresión que es muy difícil, pero muy difícil, por una razón simple. Llega un momento, vos vas pateando deuda. Esto es típico del quebrado, del fundido. Entra a descontar cheques. Pero al principio lo descontaba a 6 meses, después a 4, después a 2, a 1, a una semana. Llega un momento que estás cambiando cheques para mañana para pasado mañana. En algún momento la cosa se corta. Y esto tenés una frontera muy clara que está establecida por las mismas elecciones, porque cualquiera debiera saber que después de las elecciones prácticamente gane quien gane. Hay una reestructuración de la deuda. Cuando Juntos por el Cambio dice de que no van a hacer ninguna reestructuración de la deuda, están mintiendo alevosamente, pero mintiendo alevosamente. Ellos saben, en primerísimo lugar, que es inevitable una reestructuración, sea voluntaria o forzosa de la deuda. Y yo Cuando hablamos creería de que sea reestructuración, bastante forzosa. claro, te iba a decir, estamos hablando de un default, o sea, estamos hablando de que no se va a poder pagar. Pero por supuesto, la Argentina marcha hacia varios defaults. Marcha hacia varios defaults. A un default de la deuda en pesos y a un default de la deuda en moneda extranjera. Nada más que se lo estamos viendo para más adelante. Pero el canje recientito, así que de la misma manera que Mauricio Macri resolvió un default y bueno, no solamente nos condujo a otro que se terminó de dar con el canje que ocurrió ya en la administración Fernández, sino que también, bueno, el propio Mauricio cayó en un default en la deuda en pesos, ¿no? Recordemos. Bueno, vamos hacia otro default de la deuda en moneda extranjera y de la deuda en pesos. Pero esto, la única, digamos, no hay más magia, no hay más magia. Vos tenés que resolver, llega un momento que tenés que empezar a resolver los problemas de una u otra forma, o los problemas se resuelven solo de una manera traumática, y eso son las crisis. Las crisis son una solución de los problemas cuando el que los tiene que resolver se negó tosudamente a resolverlos, y entonces, en vez de que sea el Estado el que lo resuelve el mercado solito. Y bueno, y hacia eso vamos. Y cuando hablamos de mercado,
por favor, no son 6 señores que conspiran en Wall Street. Estamos hablando de 45 millones de Estamos argentinos. hablando de la gente que está en la calle, que está vendiendo medias, estamos hablando del Exactamente. que tiene un negocio, estamos hablando del profesor de inglés que da clases online, estamos hablando de la gente, obvio. ¿Por qué pensás que nos siguen prestando? ¿Qué es lo que pasa? Porque esto que nos resulta tan evidente, ¿qué es lo que pasa con Bueno, los hay organismos también, internacionales? a ver, esto, eh, hay que explicar también que la verdad del mundo se ha convertido así como la política Otro argentina día, es si una querés, suerte, hablamos de política y de geopolítica. así como la política argentina se ha convertido en una suerte de asociación ilícita, una asociación ilícita que comprende a oficialismos y oposición. Es decir, sostengo hace rato que hacen un simple juego de roles, ¿no? Coincido. Hoy jugás de opositor, hoy jugás de oficialista. Es un juego de roles, pero son socios, son todos amigos, y en definitiva hacen lo mismo. Hacen lo mismo. Vos revisás lo he hecho en los últimos veintitantos años y la verdad es que han hecho prácticamente lo mismo todos. El ¿Sí? pacto, el pacto de Olivos hizo como, ¿qué decirte? Como una realidad paralela de la cual no se movieron nunca. No se movieron nunca. Pero por Ninguno, supuesto, ninguno pero saca las patas del plato. Cuando hubo alguien que quiso hacer algo, lo bajaron en 5 minutos. Nadie se mueve, nadie va preso y nadie se queda en la calle. Es como una cosa que permanece y todos nosotros después hacemos de cuenta que votamos opciones. evidente, a ver, fíjate vos que es tan evidente esta Omertá. cosa, esta cosa rara que es la política argentina, que si vos tomás aquello que refiere fundamentalmente a lo que podría ser el espacio político de izquierdas, mayoritario, estamos hablando del Frente de Todos, y lo tratás por oposición a lo que sería el espacio político de centro, ¿no? Esa cosa vacua, ¿no? Que es la palabra centro y qué sé yo, que sería Juntos por el Cambio, en realidad, o sea, por lo tanto, si este está a la izquierda, esto que se llama centro, en realidad, de alguna manera nos está refiriendo, pretende alcanzar las derechas sin decirlo. Lo que pasa es que tiene vergüenza y entonces se define socialista. El señor Marcos Peña nos decía que Juntos por el Cambio Sí, por supuesto, por supuesto. era un partido Grandes socialista. defensores todos de Lula, de Castro y de todo eso. Bueno, eh, este entongue, esta asociación ilícita de la clase de la corporación política argentina, se queda en evidencia cuando vos te encontrás que Junto por el Cambio nunca estuvo pensado para ser corrido por derecha. ¿Eh? Porque, en definitiva, lo que han hecho es manejar el mismo discurso unos y otros, nada más que, sí, es cierto, hay unos que se limpian la boca con el mantel y otros usan la servilleta, pero no pasa de ahí la diferencia. ¿Eh? A uno le gusta prepiarte haciéndote una zancadilla en la calle, los otros te hacen la zancadilla pero de una forma más disimulada. Nada más, pero no hay mayores Bueno, pero diferencias. digamos, llegamos a esto por el tema que yo te preguntaba, ¿por qué demonios cada 2 por 3 en el diario vemos nuevo préstamo y no, digamos, y de los organismos internacionales, que se supone que tienen que tener a un señor mirando las mismas cosas que está mirando el resto, que son tan obvias por otra parte? Sí, efectivamente. Bueno, yo hablaba por suerte que me lo trajiste de vuelta al tema, así como existe esta convivencia, ¿no? De asociaciones ilícitas en el marco político interno, también lo existen en el marco internacional. Y la verdad es que el Fondo Monetario Internacional es una suerte de asociación ilícita, sobre todo conformado por esa burocracia. Estoy hablando no tanto del directorio del fondo representando a sus países, en donde asumamos que defienden los intereses
cada uno defiende los intereses nacionales, estoy hablando de esa burocracia, ese management del fondo que goza de los mejores sueldos del planeta, igual que otra asociación ilícita, que es la Organización de las Naciones Unidas, en donde tenemos una cantidad de burócratas que viven de nosotros. O sea, es copiado, es exactamente copiado de las mafias internas, las mafias externas. Es decir, Claro. viven del ciudadano, del que produce, supuestamente lo representan, por eso se utilizan, además, estos organismos, estas organizaciones, se utilizan para cambiar las constituciones locales. ¿A qué me refiero con ello? A ver, en la Argentina se ha quebrado la libertad de asociación brutalmente, y no se hizo en esta administración. Esta administración ahora lo lleva a full con el señor Nissen en la Inspección General de Justicia, pero es una modificación llevada a cabo en el gobierno de Mauricio Macri. ¿Por qué? Porque cuando suscribió el crédito con el Fondo Monetario Internacional, ese crédito que fue el récord de la historia del Fondo Monetario Internacional, ese crédito que nos fumamos en gasto ordinario, nos lo fumamos, pagando Esto para que se entienda es que nos endeudamos descomunalmente, no 10 mangos, descomunalmente es como tomar un crédito con la tarjeta para ir a comprar huevos. para ir al cine. En Sí. vez de haber No es que puesto hicimos una un fábrica puente, no es que compramos en una vez de haber puesto casa, no una es que... fábrica con el crédito, en vez de haber hecho una represa hidroeléctrica, no, lo que hicimos fue seguir pagando planes sociales, sueldos, la luz que gasta el Estado, el déficit de las empresas públicas, que es corrupción, etcétera, etcétera. Todo eso, para seguirlo gastando en todos esos temas, nos tomamos un crédito récord, ¿sí? Con la anuencia del Fondo Monetario, que estaba encantado porque estaba encontrando de vuelta su destino, porque no se habían quedado sin mayor justificación casi de existencia. Y bueno, entonces encontraron de vuelta que podían volver a cumplir su función. Es decir, tenemos esa burocracia del fondo trabaja para cumplir sus propios objetivos. Claro. Ningún otro, es el de seguir cobrando esos sueldos fabulosos, y para eso tienen que conseguir socios. Y los mejores socios son estos políticos que lo único que saben es gastar, y cuando ya se les agota de ordeñar los ingresos de los ciudadanos, tienen que ir con, a manguear afuera, digamos, ¿no? Entonces, así es cuando yo digo de que esto es una mezcla de asociaciones ilícitas, porque la verdad es que el Fondo Monetario, ¿cómo no iba a... los diarios se preguntan si el fondo va a aceptar o no va a aceptar los Claro, números que le exacto. presenta. Ya está todo arreglado de Oh, antemano. Lo tiene que hacer porque si no quedan en el horno ellos. Ellos fueron los que prestaron, tienen que agarrar y decir que la Argentina está haciendo las cosas bien. De forma tal que cuando ya las cosas sean alevosamente que no puede seguir camino y necesita más crédito, ya nos hayamos olvidado del primer evento que le dimos a un pufo, y volvemos a darle y volvemos a llenarlo. Seguimos cumpliendo nuestra función de sí, seguimos prestamistas. metiendo el cajero al lado de las maquinitas de los adictos al juego. Exactamente. Entonces, eh, y la Argentina es un barril sin fondo. A la Argentina no la arreglás poniéndole plata. No, Este es el claramente. problema. A los barriles sin fondo, la única forma de arreglarlos es poniéndoles fondo. Y ponerle fondo es ponerle límite. Basta de que el plata se vaya en cualquier cosa. Entonces, sin reformas estructurales, la Argentina pasaría, pasará la historia del mundo tomando plata. Esta es la cuestión. Ahora, a vos te horrorizaba la plata que tomó el señor Mauricio Macri, nada más y nada menos. El crédito fue por 57 mil millones de dólares, después tomó menos, porque hubo una parte que no se llegó a desembolsar, fueron unos 48, ¿no 47. eran 47? ¿Eh? 48, 47. Bueno, el hecho es que
te cuento que hablábamos de frente de tormenta. Yo te nombré la deuda en pesos del Tesoro. Bueno, ahora pasó a otro frente explosivo, la deuda en pesos del Banco Central, que es tan estatal como el otro. Le decimos cuasi fiscal, pero es tan fiscal como la otra, ¿no? Porque en definitiva es el Estado, el Claro, Banco Central, y está tan fundido como el otro. Son dos quebrados, el Tesoro y el Banco Central. No tienen ni para pagar una lapicera, nada. Contraída, en este caso, con los bancos. Vos vas, dejás el plazo fijo en tu banco y ese banco, por un lado, tiene que cumplir con encajes técnicos fijados. Y por otro, es que no solamente le resulta más fácil, sino que muchas veces hasta casi le es impuesto que tiene que colocar la plata en letras del Banco Central, etcétera, etcétera. O sea, instrumentos que en vez de ser del Tesoro son firmados por el Banco Central. Ahora, vos lo que tenés que preguntarte acto seguido, si la plata que vos le dejaste al banco va a parar al Banco Central, ¿qué hace el Banco Central con esa plata? Porque si el Banco Central con esa plata la coloca, digamos, en algo que es rentable, bueno, o que no siendo rentable, sí mantiene su valor, bueno, no tendrías que mayormente preocuparte. No, bueno, te doy la respuesta. Se la da al Estado, al mismo que no le a ese mismo barril sin fondo, que no hay nada que le tape el agujero, que la plata que tire se No, va por el y en otro. pleno año electoral, Agustín, o sea, sabés lo que va a hacer, pero Bueno, el no fondo del no fondo. toda esa plata ha ido a parar ahí. Es más, te voy a dar otro dato. La inflación que tenés, en realidad es mucho más baja que la que debieras haber tenido. Históricamente, te estoy hablando de que la inflación de Mauricio Macri podría haber sido de arriba de 3 dígitos si no hubiera sido porque ellos esterilizan parte de lo que emiten, lo vuelven a captar con vía de esta deuda que hablamos. Entonces, esta deuda fue creciendo en el tiempo, más y más. Para que tengas una idea, hoy triplica el circulante monetario, o sea, no hay ninguna posibilidad de devolverla. No, En no, primer claro. lugar, la plata no está. En primer lugar, porque se la dieron al Estado y el Estado se la fumó. Se la fumó de la misma manera que el crédito del Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, la plata ya no está. Así de claro. Bueno, estos cráneos, colegas míos, que te hablan de la soberanía monetaria y de que la deuda en pesos es muy distinta, te van a decir, bueno, pero esto no es problema, porque total la emite. Ah, bárbaro. Entonces vamos a tener toda esa inflación que fue tirada bajo la alfombra Una durante década 20 años, o más, ¿no? ahora la vas a hacer toda junta porque la tenés que devolver. Imagínate si vos triplicás el circulante de un día para otro. Bueno, no es que tenés una inflación de 1.000.000%. No existen precios. No habría precios No, no, directamente. ¿te acordás la foto de la entreguerra en Alemania que los chicos hacían las que jugaban con los billetes? Es más, Exacto. todavía en Colombia, por lo menos hasta el año pasado, hay artesanía de los refugiados venezolanos que hacen con billetes, hacen origami, Bueno, vos sabés cositas. que yo asesoro bancos y empresas, o sea, mis clientes son institucionales, pero el presidente de un grupo empresario que asesoro, un buen día decidió hacer muy buen pago y me entregó un billete de $1 trillion, ¿no? $1 trillion de Zimbabue. No sé si llegás a comprar un paquete de cigarrillos con el billete ese. Bueno, esto es el camino que sigue la Argentina. Bueno, Hablaba, vuelvo, perdón, vuelvo- porque no vuelvo quiero a que la nos explicación. olvidemos a esta ensalada que le estás metiendo, lo que se supone que estaban reduciendo de Claro, gasto. claro, ellos en realidad colocan esta ley para sacar pesos de la circulación y que la inflación no hubiera sido muchísimo mayor antes. Ahora, no solamente llegó a tener un volumen descomunal, vos ten en cuenta
que todos los depósitos a plazo del sector privado en los bancos, toda la totalidad está metido en deuda del Banco Central, fue dado al Banco Central y además se debe una parte sustantiva de las cuentas corrientes, del dinero que está para retirar en buen momento. Bueno, es un disparate. No solamente todo eso, sino que esta deuda, justamente a diferencia de los billetes, de los pesos, que no pagan tasa, el Banco Central no paga tasa de interés por ellos, por estas letras o por estas operaciones de pase que hace, tiene que pagar tasa de interés. Los intereses, oíste esto, los intereses anuales de esta deuda superan ya largamente los 40.000 millones de dólares. Anuales, es decir, que esta deuda está camino a representar un crédito del Fondo Monetario de esos de Macri por año. Ahora, inmediatamente ligado a este problema está la sobreinversión de los bancos argentinos. Te aclaro, no les quedan demasiado porque los llaman por teléfono, les dicen, porque esto es como el 2001, los banqueros pasaron a ser los odiados de la película, pero a ver, puede ser que no patalearon, que no se pusieron tan firmes con el gobierno, pero muchas no les quedan porque el Banco Central te llama y agarra y te dice, o colaborás o te mando una inspección o lo que sea, ¿no? No, bueno, por supuesto. Y además nunca se recuperó la estructura bancaria, digamos la verdad. No es que no, por supuesto. nadie pone un dólar en un banco, es todo como una cosa. Ahora, digamos, los bancos hoy están sobreinvertidos en riesgo público. Es más, te cuento más, tienen mucho más prestado al Estado por esta vía más la deuda del Tesoro. Ellos también compran deuda del Tesoro y son obligados a comprar el Tesoro, que lo que han prestado del sector, que los préstamos que dan. Es decir, tenemos al sistema bancario argentino trabajando para sostener el agujero fiscal de un insolvente total, porque si vos me dijeras, es un agujero fiscal hoy, pero mañana ya este Estado, como ya hizo una reforma, ya va a empezar a generar... Claro, no, claro. nada. Entonces, vos tenés bombas atómicas armadas, listas para explotar, y no nos metimos todavía con la caja de dólares, no nos metimos con las reservas internacionales. Reservas internacionales que netas, líquidas, las netas, líquidas, de libre disponibilidad están por debajo de cero, es decir, están usando dólares que son de otra cosa. Está bien, por ahora no pasa nada, pero realmente Partamos de la base que si alguna, el Banco Central, claro, si alguna de las bombas que fuiste describiendo estalla, no es que las otras se quedan. O sea, es una cosa. No, todas están interconectadas. Claro. Todas están interconectadas y todo termina estallando a la vez. Entonces, la verdad, el riesgo de que esto ocurra y es alto. Yo no tengo una bola de cristal. Voy a tu frase del comienzo, que vos decías, bueno, no pedimos pronósticos. No, yo no tengo problema en hacer una apreciación de lo que puede llegar a ocurrir. Obviamente, no soy un mago, no soy orangel, no tengo una bola de cristal para mirar, pero sí puedo inferir de la información de la que dispongo riesgos mayores o menores, ¿sí? Y yo diría que el riesgo de que estos no lleguen es más bien supera la probabilidad de que lleguen, a mi juicio. O sea, tal vez después termina dando que llegaron, pero realmente no se me ocurre, porque ese pensamiento mágico, ¿no? De que este es el mago, ¿no? Y entonces, bueno, ya va a sacar otra paloma de la galera. Porque lo apoya el establishment y porque tiene a las organizaciones económicas y políticas. Claro, pero a ver, el establishment, nadie quiere perder su plata, o sea, te dan una mano para beneficiarse ellos. Los muchachos no es amor.
Claro, no es amor, ¿viste? No es amor, y nadie se suicida porque sí. Y a ver, y esto de, no, ya sacará un nuevo conejo de la galera, hay primero hay que meterlo en la galera al conejo, no es mágico la cosa, no hay ya de dónde, han recurrido hasta, vos fíjate una cosa, hemos hablado de estas deudas y todavía no te hablé de otras deudas. Te cuento rápidamente. El, publicitan, e incluso colegas míos dicen de que están manejando mejor el tema fiscal, etcétera, etcétera, porque se nota un refrenar del gasto. Muchachos, basta analizar los renglones de gasto, lo que está ocurriendo, para darse cuenta que lo que está aumentando es la deuda flotante del Tesoro. Entonces, ¿a qué me refiero? Y si vos no pagás las cuentas, si yo... A ver, el déficit de las empresas públicas, que venía duplicándose, a ritmo de duplicarse por año, de golpe baja a 50% y vos no hiciste ningún cambio, si no reestructuraste nada en las empresas públicas, no hay motivo para que haya bajado. Lo único que puede estar ocurriendo es que como estás hablando de la ejecución presupuestaria, no estoy pagando lo que, pero sí lo debo. O sea, la cuenta de luz llegó, pero no la pagué. Y eso es lo que está pasando a lo largo de todo el Estado. El único renglón donde están haciendo economía es con los jubilados, que le Es la están de pagando siempre, el menos clásico. de lo que sube la inflación. ¿Okay? Entonces vos ahí estás acumulando deuda flotante. Ya más deuda, pero una deuda que no figura en los libros, ¿te das cuenta? Tenés otros renglones de deuda. ¿Cuáles? Bueno, vos has visto que el Mago sacó el programa Dólar Soja. Bueno, como te decía, vos para sacar un conejo de la galera tenés que ponerlo antes. ¿Y qué ocurre? Vos lo que estás haciendo es pan para hoy, hambre para mañana. Estás liquidando lo que se iba a liquidar. Pero ya no, eso ya no se va a liquidar en el futuro, porque se está liquidando ahora, gracias a que vos le estás pagando Sí, el dólar que no metieron debieras toda la pagar. liquidación de un saque, claro. El dólar que no debieras pagarle, porque vos sostenés que el dólar vale medio peso, ¿no? Vos sostenés que el dólar vale 100. No, pero le pagás de más, porque sos bueno, generoso, pero para que te liquiden lo que te iban a liquidar más adelante. Por lo tanto, eso ya no te lo van a liquidar más adelante. ¿Sí? Con otro efecto más, porque estos cráneos inventan soluciones sin pensar en cómo se les desacomoda la cosa por otro lado, que es, si vos generás ese ingreso de dólares soja, vos tenés que comprarlos, se los tenés que comprar a los exportadores con pesos. Eso significa que como no tenés pesos, los tenés que emitir. Por lo tanto, más inflación, más emisión, más deuda cuasi fiscal para reabsorberlo. Es de loco, no, pero es un Es abismo, demencial, es es un demencial. abismo. Los importadores, esto era con los exportadores, vayamos a los importadores. Te recuerdo que con las exportaciones está solamente el dólar soja, está el dólar minería, el dólar... Pero vamos a los importadores. ¿Qué solución encontró el Mago? No, muchachos, si ustedes quieren importar, financiense en el exterior. Ah, bueno, financiamos en el exterior lo que pueden, ¿no? Obviamente. Y claro, y ahora están endeudados hasta por acá. En Esto en dólares. algún momento, en este momento, en algún momento hay que pagarlo. Y como todo pasa por el mercado único y libre de cambios, que no es ni único, ni Ni libre, libre. ni mercado, no es nada, pero bueno, pero como es obligatorio pasarlo por el mercado oficial, ocurre que vos vas a tener en algún momento una salida de dólares que ni por las tapas vas a tener esos dólares. Entonces, realmente la Argentina se encamina hacia la tormenta perfecta. Está Claro. caminando hacia la tormenta perfecta en forma indudable. Ahora, que lo demás no lo quieran decir.
Los políticos porque, uno, porque están gobernando, los otros porque si lo dicen, benefician a los Eso te iba a libertarios. decir. Nosotros Claro, tenemos los dos grandes conglomerados políticos, que son los que se vienen alternando en el poder desde hace muchísimo tiempo, sin decir, o sea, van a hacer campañas, hacen campañas, se ponen ojota, regalan panchos, regalan planes, precios hacen cuidados, surf, todo lo que quieras, hacen surf hacen surf, con la tabla sostenida. cada cual, escuchame, nunca se sabe. Pero lo que no sabemos, lo que no tenemos idea, porque yo al menos seré una desinformada, no escuché, es qué es lo que van a hacer. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con todas estas bombas de las que vos estuviste hablando? ¿Qué vas a hacer socialmente con el crecimiento de la inseguridad? Inseguridad estamos hablando de sectores de Argentina que son el Far West y se está tapando. ¿Qué vas a hacer con la falta absoluta de infraestructura? Si vos pensaras, bueno, ahora con mi cara bonita, que es lo que pasó con el gobierno de Macri, con mi cara hermosa, van a venir los capitales, vienen los capitales y todo se va a invertir, todo maravilloso. Porque, ¿qué vas a hacer? Vos, Ya que tocaste candidato ese de tema, el cambiamismo, cual sea que sea el candidato. Y incluso te hablo de los liberales. ¿Qué? Díganme exactamente qué es lo que van a hacer y con qué. ya que tocaste ese tema, ¿no? La gente, es lógico, ¿no? En general le pide a los candidatos cuando la gente se pone seria, porque realmente la gente no reflexiona demasiado sobre, pero agarra y le dice, bueno, ¿qué programa tiene? ¿Qué programa tiene? La verdad es que creo que es inadecuado el pedido. Yo creo que los espacios políticos no tienen que tener tanto como programas, porque la verdad que la realidad va cambiando en la medida que estamos hablando en este momento, y vos no sabes exactamente cómo va a estar conformado el monstruo exactamente el día que te toque montarte sobre él. Si te vas a montar sobre un caballo, sobre una hidra de 3 cabezas o de 7 cabezas. Pero vos lo que sí tenés que tener, tal vez no un programa, pero sí tenés que tener una visión clara de lo que vas a hacer. Cuál Y es tu proyecto de país? ¿Qué es lo que haces la con eso? verdad es que los dos espacios principales carecen totalmente de visión sobre lo que van a hacer. Te diría, te diría que la izquierda rabiosa, digamos, sí, tiene un proyecto claro de lo que quiere hacer. Sí, quiere encarcelarnos, quiere llevarnos a esos paraísos maravillosos de Sí, sí, la el Alemania plan de Oriental. siempre. Claro, exactamente. Y probablemente justamente aquello que está estorbando tanto a los políticos más convencionales, digamos, la aparición de, sobre todo, claro, lo molesta especialmente más a aquel que se beneficiaba de la palabra ser centro, ¿no? Sí, 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 claro. Y que ahora se encuentra corrido por derecha, porque nunca quiso usar la palabra, que ese espacio nuevo que se ha ido formando, también tiene una visión. Ahora, los espacios principales, lo realmente que copan la política argentina, sí tienen una visión. La visión es seguir ordeñándote. La visión es seguir viviendo de vos. Es permanecer y transcurrir como Acomodé se puede. lugar. Claro, exactamente, como se puede. Como se puede. Este es el punto. Pero no tiene una visión sobre la solución de los problemas porque están encantados con los problemas, porque ellos son el problema. Porque ellos Es que su realmente supervivencia necesitan. depende de la permanencia del problema, Agustín. O sea, son la planificación Exactamente, centralizada. exactamente. Hay una cosa que se viene diciendo mucho, y con esto no te molesto más, una pregunta larga igual, pero no te molesto más, que es que en lugar de la supercrisis 2001, ponele, lo que tenés es un deterioro progresivo, constante, eh, grave, pero que al tener controlado digamos, el enorme paquete de empleo del sector público, tener a los movimientos sociales, digamos, representados por tu referencia, si querés, ideológica. Entonces,
un poquito, hacen un poco de despelote, se sientan 2 días en la 9 de julio, les dan un poco más, está bien. Tenés la calle controlada, los sindicatos también, qué sé yo, entonces no tenés el estallido que se podía haber manifestado con gobiernos que no fueran de peronistas o que no fueran progresistas son todos, pero peronistas, pero tenés esta decadencia, que cada vez es peor, con más de la mitad de los argentinos pobres, la indigencia, los chicos que no terminan la escuela, o sea, esta carencia completa de horizonte. Puede pasar que en lugar de estallar todas estas bombas, en función de que ni el peronismo ni la oposición al peronismo quieren un despelote, porque del despelote de la crisis no sabés cómo salís políticamente. Ahí, viste, tenés un que se vayan todos, o sea, nunca sabés, nadie quiere el caos. Y entonces, como que todo el mundo vaya, esto que decís vos, así no hagan olas, y Pero nadie decadencia, quiere, decadencia, nadie quiere, decadencia, pero nadie hasta sabe llegar a cómo las evitar. elecciones. Hasta llegar a las elecciones, sí, se ayudan entre ellos, no hay ninguna duda. Pero, pero su deseo de que no explote no evita que explote. O sea, en algún momento esto explota, sea antes o después, explota. No depende de sus deseos. Esto, y perdón, discúlpame y si querés vuelvo enseguida a la pregunta que me estás haciendo, pero quiero marcar algo que quedó medio desconectado de hace ya un rato largo atrás. Cuando dije que los organismos internacionales te cambian la constitución, lo dije porque cuando el crédito del Fondo Monetario, entre el capítulo de las reformas no reforma, no era ninguna reforma, ¿no? La política monetaria que acordaba la República Argentina con el Fondo Monetario y la política fiscal, entre esos dos capítulos estaba un capítulo sobre equidad de género y donde la República Argentina se comprometía a obligar a la equidad de género en los órganos societarios, Sí, en los sí. directorios. Esto, esto es descabellado de todo punto de vista. Esto, primero que empezamos con los géneros, ahora están pensando en mujeres y varones. No, muchachos, No, tenés son los 38 géneros. géneros, claro. Pero además tenés, Claro, a ver, de esas exigencias tenés el tema de los fitosanitarios. Esto no lo hace el FMI solamente con Argentina, o sea, ni solamente el FMI. Los organismos de ayuda humanitaria, los organismos de ayuda de alimentos y demás, lo están haciendo con África, con América Latina, el tema y es que les te están meten. modificando las leyes. Claro, por supuesto. Y ahí Vos tenés fíjate que la la reforma del forma, la forma de 94. producir alimentos, la forma en la que se organiza la sociedad en cuestiones de género y lo que quieras, la forma en la que se distribuye y se produce la energía. No olvides que ahí también te meten todo el paquete climático. O sea, pero la claudicación absoluta de toda voluntad individual. El fin del liberalismo, el fin La, de la refor- democracia la liberal. reforma La reforma constitucional del 94, lamentable reforma, lo que hizo fue colar el tema de que los tratados internacionales tuvieran rango constitucional, con lo cual, tipos de un acuerdo entre tres tipos, entre un entregador argentino y un par de funcionarios de cualquier organismo multilateral, te cambia la voluntad de los constituyentes de la República Argentina, estoy hablando del pueblo soberano, te la está cambiando, y de las bases constitucionales, se llevan por delante, de aquí hasta el Verdi, se lo llevan por delante en un acuerdo oscuro, corrupto seguro, y esto es lo recontraperverso de esta estrategia que se sigue y que es global, ¿no? De modificarnos e imponernos cosas. ¿No? Y el que está hablando no es un marxista, no, yo no vengo a hablar acá de que estamos entregados por cipayos, pero la verdad es que esto ocurre y hay que abrir los ojos porque han encontrado la forma de manejarnos desde afuera. Mira, Agustín,
es una estructura colonial absoluta. Es una estructura colonial. Entonces, no es que, ay, acá la cuestión ideológica es si es marxismo o si es liberalismo o si es derecha o si es izquierda. Las estructuras coloniales son estructuras de poder la lógica de los estados, bueno, nosotros no pensamos ahí tan similar, si bien tenemos como una agenda de cosas en las que pensamos igual, a mí la estructura de los estados no me gusta en términos generales, pero tiene una lógica. Y las estructuras de los estados más importantes, los estados, si querés llamarlos imperialistas o más importantes del mundo, o que rigen los parámetros de la geopolítica, tienen una lógica. Y esa lógica es una lógica, si querés, colonial, neocolonial, una lógica de imposición. No tiene Sí, ni sí, izquierda ni derecha, efectivamente. es una lógica de imposición. La lógica de imposición de la agenda climática, la lógica de imposición de las agendas, si querés, identitarias, la lógica de imposición de la forma en la que se producen alimentos, es una lógica de conveniencia de unos estados sobre otros. Después podés Sí, sí. ponerle, viste, los perifollos de género, transgénero, 150 millones de género, de fitosanitario, de que coman vegano, de que se alimenten con gusano. Después, para abajo, metés lo que quieras, pero la lógica es siempre la misma y funciona de la misma manera. Yo no veo ahí, me parece tanto más sencillo verlo cuando lo pones en perspectiva, es mucho más fácil. Sí, sí. Y ahí no hay Eh, izquierda, no hay derecha. Imagínate que estamos los dos, y nadie nos puede acusar de marxistas, hablando en contra y mostrando los daños enormes que ha hecho un organismo internacional como es el Fondo Monetario, y después tenés las marchas de la izquierda diciendo que se fuera el Fondo Monetario. Bueno, Perdón, el daño que hacen las Naciones Unidas. Naciones Unidas imponiéndonos cosas ridículas, un organismo carísimo, donde estamos obteniendo una cantidad enorme de, ojalá fuera de vagos, no, de claro, funcionarios, ojalá fuera ñoqui. algo más corrupto que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que lo que son la UNESCO, esto, realmente. Todo, los organismos de trabajo, no. La verdad que da para mucho más. Te saqué ya una hora de tu tiempo. Y podríamos seguir, ¿eh? Porque da para mucho más. Por eso te decía, después, un día de estos nos podemos hablar un poco de geopolítica y economía, que me parece que son los verdaderos hilos. Por eso te digo, después tenemos todo el condimento, si querés, todos pequeños detallitos. Pero en general, después siempre se Cuando resume. quieras y con todo gusto. ¿Eh? Dale, muchísimas, pero muchísimas gracias por este ratito, Agustín. Un abrazo, nos vemos Encantado de haber pronto. conversado contigo, como siempre. Karina, beso Chao, grande. chao. Chao. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.